señora Presidenta de la Asamblea General, señores legisladores, señor Presidente de la República, Julio María Sanguinetti, señores funcionarios de esta querida casa, autoridades nacionales, departamentales, los comandantes de las 3 fuerzas de nuestro país y en la persona de ellos reconocer y agradecer el trabajo de nuestros efectivos militares a lo largo y ancho de todo nuestro país. Agradezco a todos ustedes haber venido un sábado y recibirme por 4ª vez consecutiva en este ritual que, si bien la Constitución no lo exige directamente, para nosotros es muy importante. Cuando éramos estudiantes de Derecho nos decían que nuestro sistema constitucional es semipresidencialista o presidencialismo atenuado. Yo creo que el constituyente fue muy sabio en darle facultades de contralor al Poder Legislativo. Y además de esa facultad de contralor, como tenemos círculos concéntricos, a veces el Poder Ejecutivo tiene funciones legislativas y a veces a la inversa, inclusive el Poder Legislativo llega a tener funciones jurisdiccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que está muy entrelazado nuestro sistema y por eso creo que estas instancias colaboran materialmente a lo que formalmente nuestros constituyentes hace mucho tiempo han hecho. Cuando leemos índices internacionales sobre nuestra democracia, todos nos jactamos. Y creo que en estas instancias que se vienen, que sube la efervescencia política, todos debemos de ayudar a cuidar a nuestra democracia, que es una construcción sucesiva de todos los partidos políticos y por fuera de los partidos políticos, la sociedad civil, los ciudadanos. Y eso que cuesta tanto construir, lo vemos en otras naciones, que es muy fácil que se destruya. En esta realidad política y constitucional nos ha tocado gobernar con 5 partidos políticos. Este recinto, lo sabe mejor que yo, ha sido testigo de acuerdos, de negociaciones, para cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía. En este sentido quiero reconocer el trabajo de los legisladores de la coalición. Y quiero reconocer especialmente su trabajo como vicepresidente y todo el apoyo personal de Beatriz Argimón en estos años. Muchas gracias, Beatriz. Coalición de gobierno que muchos le firmaron la partida de función antes de nacer. Una coalición de gobierno que está aquí con sus matices, que está aquí con sus perfiles y sigue gobernando con un rumbo claro. Conformamos un Consejo de Ministros con los partidos de la coalición, impulsamos la LUC aquí en este Parlamento, luego la defendimos en conjunto ante la ciudadanía. Y dicho sea de paso, permítame que diga que ninguno de los efectos desastrosos que se vaticinaban con la LUC ha sucedido después de votada acá y ratificada por el pueblo. Es más, con perspectiva podemos decir que es una ley que generó y amplió las libertades y además fue la base de las reformas más importantes que llevó adelante este gobierno. Esta coalición votó un presupuesto, votó rendiciones de cuenta. Esta coalición transcurrió la pandemia y debe estar acá el ministro Salinas, a quien agradezco su presencia, Daniel. Con el que ayer de tarde recordamos episodios de mucha profundidad. La pandemia y la demás crisis, la coalición la llevó adelante con convicción y de manera ordenada.
Señores legisladores, hoy quiero traer un mensaje distinto al de otros años. Quiero compartir algunos conceptos que han alumbrado a nuestro gobierno y desde mi punto de vista son fundamentales para nuestra vida en sociedad. El 1 de marzo del 2020, aquí parado enfrente a ustedes, los invité a trabajar por la libertad. Por la libertad en todas sus formas, o en la mayoría de sus formas, porque la sociedad va evolucionando y siempre corremos atrás de esa protección de la libertad. Y al invitarlos a trabajar por esa libertad también nos adelantamos a decir que queríamos que con esa vara se nos midiera al final del gobierno. Si los uruguayos son más libres hoy o cuando termine el gobierno que lo que eran el día que empezó, habremos cumplido la tarea. Ahora queda muy lindo hablar de libertad cuando se hace abstracto, pero después hay que bajarlo a la realidad. Y no todo el mundo, no todos los habitantes de nuestro país, no todos los uruguayos tienen las mismas herramientas para gozar de esa libertad. Será por condiciones económicas, culturales, geográficas, sanitarias. Además, y esto es lo atractivo, entre otras cosas, de esta actividad, que no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni los mismos sueños. Entonces, en un cumplimiento estricto de un ordenamiento jurídico, que es el que nos abarca, nos ampara y nos limita, allí el Estado tiene que utilizar mecanismos distintos para estimular, para impulsar y para ayudar según entienda pertinente. Sin perjuicio de lo dicho, no es el Estado el que genera la riqueza. La riqueza la genera cada ciudadano cuando se levanta, hace el esfuerzo, trabaja, aplica su intelecto, la iniciativa y pone el riesgo de su capital. En conclusión, el individuo trabaja, paga impuestos y es el gobierno a través del Estado quien establece el tratamiento distinto según la situación de las personas. Yo creo que está perimido, pero a veces es bueno repetirlo, por si algún distraído no lo ha escuchado, que la discusión no es Estado sí o Estado no. Eso es más viejo que el agujero del mate en nuestro país. La discusión es dónde está el Estado y dónde no está. Y obviamente que ahí juegan las sensibilidades de cada ideología. Atrevámonos a hablar de ideología, porque eso al fin, ese conjunto de ideas es lo que nos guía después en nuestras acciones, o por lo menos debería de hacerlo. Desde el inicio de este gobierno tuvimos que tomar una decisión con la llegada de la pandemia. Una decisión trascendental que me animo, es contrafáctico lo que voy a decir, pero me animo a decir que esa decisión del lunes 23 de marzo del 2020, de haber sido otra la elección, las consecuencias negativas las seguiríamos viviendo hasta el día de hoy. Esa decisión, que era lisa y llanamente una cuarentena obligatoria, pedida y solicitada y pregonada por dirigentes políticos y sindicales de nuestro país. Todos ustedes recorren la capital, el interior, a mí me pasa en todos los lugares. De los barrios de Montevideo, la ciudad de Canelones, el interior del país, que se arrima un compatriota a reconocer esa decisión que hasta el día de hoy de alguna manera pudieron superar sus problemas, sus situaciones, gracias a que el Estado, a través del gobierno, no encerró a la población cuando el mundo iba a contramano.
La LUC, ese proyecto o anteproyecto de ley o conjunto de ideas que la coalición le mostró a la opinión pública antes de ser electa. O sea, hubo una demostración anterior de hacia dónde iba el gobierno de 5 partidos de llegar a lograr el triunfo electoral. Y esta LUC también amplió libertades. Algunas libertades, creo que por lo menos se me ocurren 2, en las cuales aparentemente había un combate, una lucha entre 2 derechos. Estoy hablando de las ocupaciones y estoy hablando de los piquetes. ¿Qué decíamos razonablemente? Que quien quiere hacer huelga, en que quiere manifestarse, muchas veces, la mayoría, con justicia, con razón, y otras no, que lo haga. Ahora, el que quiere trabajar, que pueda entrar a un establecimiento para cumplir y llevar su jornal a su casa. Esa fue una separación de lo que artificialmente era una contradicción en los derechos. Y lo mismo los piquetes. El libre tránsito es uno de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en nuestro territorio. Amplió libertades en el mecanismo de alquileres, amplió libertades en la portabilidad numérica, amplió libertades en la libertad financiera y amplió libertades, y más tarde me voy a referir, en impulso, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Decíamos el 1 de marzo del 2020, la libertad en todas sus formas, y enumerábamos, por ejemplo, la libertad de vivir en paz. Este era, y al día de hoy sigue siendo, un gran desafío para el gobierno y para toda la sociedad. Las cifras, los números fríos, indican una mejora sensible. Lo que no podemos hacer es pelearnos contra los números. Tenemos que pelearnos contra la realidad, pero no contra los números, que son tercos y son los que son. Y estas cifras, estos números, en comparación con el 2019, que es el año con el cual el gobierno se tiene que comparar, el próximo lo hará con el 2025. Los hurtos bajaron casi un 20%, las rapiñas casi un 27%, el abigeato un 50%, el hurto de vehículos un 24%, y los homicidios, este es el que nos ha generado más problemas, además de que el que tiene consecuencias más graves, con respecto al 2019 han descendido un 3%. Esa es la foto. A la foto hay que agregarle la película. ¿Y qué dice la película? Que por primera vez en muchos, muchos años, la tendencia al alza de los delitos quebró. Y hoy es una tendencia a la baja. Igual, lo quiero repetir acá, lo he dicho en todos lados, no estamos conformes. Yo no estoy conforme. No estoy conforme conceptualmente, porque no creo que la violencia y el delito sea una forma aceptada normal en la convivencia ciudadana. La tendencia a la baja tiene una explicación. Más despliegue policial, mejor tecnología, más investigación, más móviles, más armamento, más combate al narcotráfico. Aunque también venimos a decir que hay un factor definitorio, que es el apoyo jurídico y el apoyo moral a cada uno de nuestros uniformados. Y al mismo tiempo de reprimir fuertemente el delito,
nos hemos ocupado de las cárceles. Porque ¿qué lleva como consecuencia el combate más fuerte al delito? Y más encarcelación. Las cárceles con más gente. Si ya teníamos un problema de superpoblación carcelaria, si crecemos en ese sentido, y bueno, nos hemos dedicado y seguimos haciéndolo. En estos días estamos empezando a construir otro centro penitenciario, de generar centenas de nuevas plazas en todo el país. Pero también ha sido una preocupación de nuestro gobierno liberado. Quien visita las cárceles, quien conoce liberados, sabe que salen con una mano adelante y una mano atrás. Y saben que lo que abunda en su casa son las carencias. Entonces, ¿cómo los separamos de su vida cotidiana, que es el delito, y le generamos una ilusión de una nueva vida? Y por eso hemos trabajado para que tengan un reconocimiento, y no hablo de un reconocimiento en el sentido que es reconocerlos como tales, no mirar para el costado, estudio, trabajo, oportunidades, acompañamiento. Y a este camino o a esta decisión se llega por todos lados. Porque uno cree en las segundas oportunidades, porque humanamente creemos en las segundas oportunidades, o si lo pensamos desde el punto de vista egoísta, porque ese uruguayo o uruguaya que salió de la cárcel se va a cruzar con alguno de nosotros en algún rincón del país y puede reincidir. Los dos caminos llevan a que hay que trabajar, y por eso lo hemos hecho con los liberados. Decíamos también la libertad de poder darle un techo a la familia. Bueno, nuestro gobierno ha hecho un especial hincapié en este tema. Y abarcamos todo el espectro, porque no todas las necesidades son las mismas en nuestro país. El ejemplo de MEVIR. MEVIR ha tenido un gran impulso en este gobierno. Y cuando hablo de MEVIR, hablo de las autoridades y hablo del que pone un bloque o un ladrillo, que en realidad son el corazón, junto a los asistentes, arquitectos y trabajadoras sociales de este proyecto. Va a intervenir en estos 5 años en 110 localidades. Nunca pasó, desde su nacimiento, que intervenga en 110 localidades del país. Y de nuevo la LUC. Recuerden acá que votaron la posibilidad de que MEVIR intervenga en ciudades que no lo podía hacer, pueblos, ciudades que no lo podía hacer. En Sauce hace poco inauguramos una vivienda, en Castillo, y podría seguir. Se me viene a la mente una anécdota que es muy ilustrativa de la necesidad de las viviendas de MEVIR. Año 2013, una tardecita de mayo, lluviosa, fría, en Estación Independencia. Estábamos medio paso, y sale un chiquilín con un mameluco azul, bota de goma, se llama Matías. Y me trae una carta, un gurí, 20 y pocos años, pidiendo un MEVIR para Independencia. La respuesta, ¿cuál había sido? Que se tenía que ir a vivir a Cardal, porque el núcleo salía en Cardal. Yo digo, pero unos muchachos jóvenes que se quieren quedar a vivir en Estación Independencia. Les hago el cuento corto. Inauguramos el año pasado un núcleo en MEVIR y este año lo estamos ampliando y lo vamos a inaugurar, lo vamos a agrandar aún más. La modificación de la ley de la vivienda promovida, había 2 decretos que de alguna manera habían retraído la inversión. Escuché estos días una discusión si era para gente que viva o si era para invertir. Creo que la construcción todos sabemos que tiene lo virtuoso de emplear. Hoy tenemos récord de jornales pagos en la construcción desde el año 2014-2015. Y al mismo tiempo se genera mercado.
y eso supuestamente debería, en ese sector de la sociedad, bajar los precios de los alquileres. Los alquileres sin garantía que mencionaba hace un instante, ¿qué hace? ¿Por qué nosotros decíamos, está bien la 14.219, pero vamos a darle un changüí a la gente que se viene del interior, que se viene a estudiar, que no sabe si se va a quedar o que no cuenta con garantía? Era una herramienta, no es la panacea. Era salir de la estructura garantista, la 14.219, que sigue siendo la ley madre de alquileres, pero que tengan la oportunidad, basados en la buena fe. Que no va a haber cosa más linda en una sociedad que uno se pueda basar en la buena fe con la contraparte, de alquilar de esta manera. Y eso le ayudó a los inquilinos. Y en lo que hace a los más necesitados, es una política de hace muchos años, con distintos nombres, con distintas sensibilidades, con distinta inversión. Ustedes acá negociaron, llevaron, trajeron, modificaron artículos. Una iniciativa del gobierno que decía, pasemos de 240 millones de dólares en el quinquenio a invertir 480 millones de dólares. Este gobierno va a duplicar los fondos para la gente más carenciada y más necesitada en lo que hace vivienda. Vamos a impactar en alrededor de 120 asentamientos. No escapa a ninguno de ustedes, sobre todo los que están en la Comisión de Vivienda o han tenido que ver en el Ejecutivo, la dificultad del abordaje de los asentamientos. Cada asentamiento es un mundo. De quién es la tierra, cuál es la situación, qué tan precaria es su vivienda. Hoy hay asentamientos que son de viviendas muy dignas, tan sobre tierra que hoy la tienen y mañana no se sabe. Y hay otros asentamientos, como se generan día a día, que sabemos las condiciones en las que viven nuestros compatriotas. Hace pocos días, en el departamento de Maldonado, un asentamiento emblemático, creo que lo conocemos todos, el Kennedy. Si yo hoy 5 años, y en esto hay que realmente darle el crédito a la Intendencia de Maldonado, si hace 5 años decíamos que el Kennedy se iba a trasladar y que hace una semana íbamos a inaugurar 376 viviendas de todas las que vienen, estoy seguro que la mayoría de nosotros hubiera tirado la toalla antes de empezar. Hace pocos días veíamos a la familia con alegría mudándose a una casita donde pueden estar frescos en verano y pueden estar con calor con sus pichones en invierno. 500 viviendas se licitaron el otro día para construir en distintos lugares de nuestro país para solucionar el tema de los asentamientos. Para gozar de la libertad hay que tener acceso a una atención de salud de calidad. Si no hay salud, todo el resto pasa a segundo plano. Y quizá nombrando la obra del Hospital del Cerro de este gobierno sea suficiente para describir la sensibilidad y la justicia con la cual se invirtieron los recursos. Recuerdo una señora una veterana, que vio un videíto, dijo, pensé que me iba a morir viendo piedras fundamentales del Hospital del Cerro. Se construyó el CTI de Mercedes, el de Melo, el de Rocha, se reabrió el bloque quirúrgico de Paysandú, se planifica triplicar la emergencia del Hospital de Rivera, que es una de las emergencias que más gente atiende en nuestro país. En pocas semanas vamos a estar acá a pocas cuadras inaugurando la reforma del Centro Clavó, el exfiltro, que tiene una situación desastrosa. Solo en el 2023 se entregaron 39 móviles en todo el país para los usuarios.
En el 2023 se gastaron 4.500 millones de pesos en medicamentos. Y además hemos tenido la oportunidad de estar en cada rincón del país inaugurando un SAME, una policlínica, que hace a la cercanía que se debe tener necesariamente con la salud. Un tema que a nuestra vice le ha preocupado y ocupado, así como tantas legisladoras, y no solo a las mujeres, por suerte. Estamos en proceso de recambio de 6 mamógrafos. En ACE, que van a ser mamógrafos de última generación, y sabemos lo que eso puede llegar a evitar a muchas mujeres en nuestro país. La rendición de cuentas del 2023, también trabajada acá, destinó 20 millones de dólares exclusivamente para la salud mental y adicciones. Miren, yo me levanté hoy tempranito y como mi número de celular lo tengo hace como 30 años, lo tiene casi todo el mundo. Y hoy me escribió una madre, le escribí al ministro del Interior temprano, cuyo hijo está preso en Rivera, en Artigas. Adicto, en recuperación, por un rato. Salió, volvió a delinquir y ahora está en la cárcel. Vaya si será necesario esa aproximación para tratar las desadicciones, que aparte es una compañía de por vida. No se deja de ser adicto. Y por eso es tan importante esa inversión que hicimos y necesariamente, me imagino, no me corresponde meterme en los próximos 5 años, pero debe de ser una política de Estado y allí no hay que dudar que hay que invertir porque estamos salvando vidas. La salud del ambiente también ha sido prioritaria. En las idas a las Naciones Unidas, los que históricamente por nuestra propia vida tenemos una sensibilidad con el cuidado del ambiente, por primera vez se iluminó aquello de que se junta la economía con el ambiente, históricamente enfrentadas. Que es más caro cuidar el ambiente, que es cierto que son más caros los productos amigables con el ambiente, que los discursos eran muy lindos a nivel internacional, pero los grandes decisores hablaban de ambiente, pero no de la billetera. Y por suerte eso empezó a cambiar. Tan empezó a cambiar que nuestro país emitió un bono casi que único en su especie que premia y castiga según cumplimientos ambientales. El año pasado lo mismo hizo el Banco Mundial, nos dio un préstamo, este sí creo que es único, en el cual nos va a premiar con una baja de tasa de interés si cumplimos. ¿Por qué nombro eso que parece tan arriba y es préstamo? Porque si eso realmente empieza a funcionar, derrama a todo el resto de la política nacional. Es muy difícil que esas políticas vayan de abajo en lo local hacia los organismos internacionales. Pero cuando hay una conciencia global, como no puede ser otra cosa, el medio ambiente, empezamos a generar conciencia y aparte rédito. En lo que hace a lo doméstico, por primera vez en la historia se invierten 17 millones de dólares en el cierre de vertederos. Los legisladores del interior saben y conocen de sus vertederos. En diciembre cerramos el de Ciudad del Plata. El de Ciudad del Plata tenía 33 años activo. Y no es solo el tema ambiental, también es la dignidad de las personas que allí trabajan. O sea, ahí se genera un círculo virtuoso. Se cuida el ambiente y se le da dignidad a las personas que están ahí. Con respecto al ambiente, aunque a veces parece que no lo es, este gobierno se va a ir el 1 de marzo del 2025 sin dejar dicho lo que hay que hacer en materia de agua potable, empezando la obra de Arasatí en los próximos tiempos. Y por si fuera poco, también estamos en vías de empezar las obras de saneamiento para 61 localidades del interior. Veía los planes
previos a esta idea, a esta iniciativa, y hablaba de 25 años más o menos para terminar con el saneamiento de determinadas poblaciones. Bueno, esta idea pretende llevarlo a 12, a menos de la mitad, y seguramente el gobierno que venga va a seguir invirtiendo en ese tema. La OCE sigue alumbrando agua, sigue llevando agua. Ayer veía los números. Más de 25.700 servicios de agua potable nuevo ha llevado a distintas zonas del país. Parece de otra época que gente todavía no tenga acceso al agua potable. Decíamos también el 1 de marzo del 2020, la libertad de perseguir sueños personales. Y esto es muy difícil que suceda si uno no tiene acceso a una buena educación y si no hay proceso de inclusión. Yo celebré mucho que en la rendición de cuentas del 2022 haya sido la rendición de cuentas de la infancia. Allí hubo un trabajo muy fuerte de todos los partidos políticos, de la coalición y sé que también de la oposición. El trabajo encomiable que hace el CAIF hace ya muchos años y el trabajo que ha hecho el MIDES acompañando estos procesos. En lo que respecta a la educación, de nuevo la LUC. Allí está el germen de la transformación educativa. Ayer hablaba con Robert Silva, que no sé si está hoy acá, que conjuntamente con el ministro de Educación y Cultura y con todas las autoridades de la ANEP fueron que llevaron adelante esta transformación educativa con coraje, con voluntad y con sabiduría. Porque hay que recordar, no me estoy metiendo en las internas partidarias porque ya veo comentarios, hay para todos, esperen. En serio. Recordemos el diagnóstico que recaía sobre la educación en los últimos años. Y esta transformación que venía tan postergada, además, por si fuera poco, fue discutida. Fue trabajada y discutida con la comunidad educativa. Y por quienes entendieron que era necesario, porque no todo el mundo de la comunidad educativa, o mejor dicho, no solo los de la comunidad educativa les interesa conocer sobre este tema. Gracias. Se organizaron 5 encuentros docentes, 67 visitas a distintos lugares del país, con el equipo de la ANEP. Se trabajó con 104 mentores en centros educativos de tercer ciclo. En el discurso del año pasado, me recordaba la gente que trabaja conmigo, comprometimos multiplicar los centros María Espínola. Por suerte hoy me puedo parar enfrente de ustedes y decirles que así fue. La UTU, que es esa gran herramienta nacional, que no solo tiene impulso, sino que tiene transformación, porque los tiempos han cambiado, instaló cursos muy innovadores. Bachillerato tecnológico en informática bilingüe, bachillerato en logística, tecnicatura en ciberseguridad, bachillerato profesional en movilidad eléctrica. Ahí hay un cambio con el mismo impulso, con el mismo ADN de la UTU, pero mirando a los tiempos que se vienen. Hablaba más temprano en la justicia y asignación, dónde tiene que estar el Estado y dónde no. Bueno, a fin del año pasado inauguramos el Liceo 69 en Casaballe. Y si todo sale bien, a fin de año o a principio del año que viene estamos inaugurando una UTU para 400 alumnos en el barrio de Casaballe. Hemos inaugurado centros educativos en todo el país. Quiero referirme a 2 que vamos a inaugurar el jueves, porque particularmente
tengo una historia con esos centros educativos. En el 2010, en una marcha a caballo, llegué a Curtina. Y me llevaron al liceo que estaba en unos contenedores. 2010. Pedían un liceo. Pasaron casi 14 años. En el 2013, en mi primera campaña electoral a la presidencia, llegué a Tranqueras. Allí había un reclamo del liceo número 2 de Tranqueras porque el liceo 1 no podía más. El jueves inauguramos Curtina e inauguramos Tranqueras. Me acuerdo en discusiones que tenía con las autoridades de la ANEP y con el Ministerio de Educación, yo le decía, ¿qué vamos a ver de la transformación educativa? Todo muy lindo, los planes, pero ¿qué voy a ver? Porque al fin y al cabo, todo este sistema se hace ¿para quién? Para el educando, para que tenga más habilidades. ¿Qué vamos a ver? Y yo me acuerdo que eran muy frontales en los pronósticos. Ahora, ya hemos podido ver que ha crecido el nivel de egreso. El más significativo es en la educación media superior, que pasamos del 43% en el 2019 al casi 51% en este año pasado. Yo supongo que esto deberá de ser una tendencia si es que todos nos comprometemos en seguir la transformación educativa. El 1 de marzo del 2020 hablábamos de esforzarnos para que los habitantes de nuestro país puedan elegir un trabajo digno. De nuevo, es importante recordar cuál era la situación a febrero del 2019. El desempleo en nuestro país en febrero del 2019 era 10,5. 2020, perdón. Febrero del 2020, el mes antes de asumir, 10,5. De nuevo, las tendencias. ¿Qué es lo que pasó entre el 2015 y el 2020? Se destruyeron más de 50.000 puestos de trabajo. Bueno, hoy podemos decir con tranquilidad, ayer había gráficas en la vuelta, que uno ya no sabe en tantas fake news si son ciertas o no, yo tuve que llamar al ministro de Economía. Tenemos un récord hoy histórico de empleos. Nuestro gobierno generó casi 80.000 puestos de trabajo, recuperó los 50.000 y generó casi 30.000 puestos de trabajo. La otra discusión, lo veo moverse al ministro Mieres. La otra discusión, el salario real. No lo hacemos afuera de este recinto, ni lo voy a hacer acá, poner excusas. No es nuestra forma de ser, porque uno tiene que tomar lo que le toca y no lo que quiere. Por eso le entrega su vida y su tiempo al país. El salario real en diciembre del 2023 había crecido un 4% con respecto al año anterior, interanual. El ingreso medio de los hogares, 2,8%. Y el salario real, y esta es la discusión política que yo he notado, ha crecido casi un 2% con respecto al 2019. Ahora uno se mezcla con cifras, pero acá hay personas, hay familias, hay pueblos, hay barrios. Y estas cifras no son fruto de la casualidad. Podría ser extenso, pero no quiero aburrirlos con una extensa explicación, porque ustedes lo saben igual o mejor que yo. Pero quiero hacer hincapié en algunos elementos que en este mundo tan cambiante y tan turbulento, incluso acá cerca en la región, de alguna manera nos distinguen. Nuestra democracia, fue dicho más temprano, la institucionalidad, el cumplimiento de las leyes, las políticas nacionales a mediano y largo plazo. A mí no me cabe la menor duda que eso ha ayudado a que los inversores, que cada vez son más globales porque el mundo se achica,
miran, obviamente que primero miran la región y después van afinando hacia el país, pero cuando uno ve que en los años pasados la inversión extranjera directa creció un 150%, y no solo que crece 150%, sino que el 40% se reinvierte en nuestro país, es que están eligiendo a nuestro país para invertir, para generar trabajo. Eso en cuanto a la inversión extranjera directa. Yo le asigno mucha importancia al crecimiento de la economía, al motor de la sociedad, que son las pequeñas y medianas empresas. Hablaba hoy temprano del estímulo en la LUC, hablo de la baja de impuestos. Las empresas uruguayas, las pymes, se beneficiaron con una baja de impuestos. En la baja de impuestos, tanto el IAS como el IRPF, a nivel de personas físicas, también genera una dinámica económica que ayuda a la inversión y que ayuda al gasto. Y también ha habido una política de apoyo a los emprendedores. Leía, y sé que muchos legisladores de todos los partidos están preocupados por la tasa bromatológica que un emprendedor tiene que andar pagando a lo largo y ancho de todos los departamentos como si fuéramos un país distinto. Apoyo a través de la ANDE, el Banco República. Se me vienen a la mente decenas de emprendedores de nuestro país que se han formalizado y que han contratado gente y que tienen una ilusión de crecer. La apertura de mercado. Yo leí el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Ganadería. Se han abierto un sinnúmero de mercados, la mayoría quizá de productos agropecuarios, pero también hay de otros nichos importantes en lo que Uruguay es superior, por suerte, al resto de los países. Y eso ha sido una prédica, un impulso del gobierno de que empezamos. Todos ustedes saben que los avances en materia de acuerdo con bloques y con otros países no han sido lo que uno hubiera querido. Pero tanto va el cántaro a la fuente. A mí no me cabe la menor duda que el desafío que tiene, y estoy hablando del Mercosur, es abrirse al mundo. Y si vamos todos, somos más fuertes, pero si no vamos todos, vamos solos, que igual somos suficientemente fuertes para revolvernos en el mundo. No estoy diciendo nada nuevo si le digo que Brasil y Argentina trancaron. Digo, ha habido una aceptación y están en todo su derecho. De alguna manera nos frenan a avanzar en acuerdos bilaterales, por ejemplo, con China. En lo que hace al transporte, la logística, la conectividad, no lo voy a aburrir porque ya alguno me llamó y dijo: Luis, te pido que no empieces a hablar de la ruta. No me digas número de ruta que no me las acuerdo. Ustedes lo ven. En todo el país la intervención que hay en rutas nacionales y en puentes, no solo cuando decimos las cifras, sino lo que dicen los vecinos y lo que ven los vecinos, es histórico. También en la política de Antel. Voy llegando. Que ha tenido, y creo que Gabriel está por acá. Estoy quedando chicato. Hemos tenido la oportunidad de ir a muchas localidades del país a inaugurar radiobases, a poner internet en las escuelas, banda ancha. Y eso que no es una conexión física, no es camino en este mundo que hoy vivimos, es igual o capaz que más importante. Estamos viviendo una divina oportunidad para nuestra gente de poder vivir donde están sus afectos, donde está su historia y poder trabajar para el resto del mundo. La globalización nos cabe a medida a los uruguayos. El puerto de Montevideo, ¿qué ha sido materia de discusión acá? El puerto de Montevideo tiene una transformación única.
Y esa ha sido una decisión meditada, pensada y obviamente impulsada por quien habla y ejecutado por los ministerios correspondientes y por la Administración Nacional de Puertos. Hay una inversión histórica en el puerto. Y si eso fuera poco, hace pocos días logramos algo que todos los que estamos acá, todos los partidos políticos, hace años que golpeamos la puerta. Algunos le golpeaban a los que eran más amigos, otros a los que no éramos tan amigos. Todos le golpeamos la puerta al gobierno argentino, que después de más de 200 años de la lucha entre puertos, tratábamos de ser lo que tenemos vocación de ser: puerto, ciudad, país. Así nacimos. Y haber llegado a acordar con el nuevo gobierno argentino la profundización del canal de acceso a 14 metros, les puedo asegurar que es un antes y un después en lo que hace al hub acá en nuestra bahía. Con Brasil, el gobierno anterior, el del presidente Bolsonaro, llegamos a un acuerdo que algunos decían, esto es un mini TLC, a mí no me gusta ponerle esos nombres, pero el acuerdo que llegamos con la zona franca, yo me acuerdo de la zona franca de Colonia, que todos los años tenían que negociar una empresa para poder entrar a Brasil. ¿Qué logramos? Que todas las zonas francas, por tiempo indefinido, tengan una facilidad de exportación hacia Brasil. Y con este gobierno, con el gobierno del presidente Lula, logramos tres cosas que regionalmente, para el norte, por ejemplo, lo que hace a la binacionalidad del aeropuerto de Rivera, lo que hace al este, al puente sobre el río Yaguarón, que tuvo una pequeña dificultad la licitación hace un mes, pero que sigue encaminada, y la licitación en territorio totalmente brasileño del canal que une la hidrovía a Las Lagunas. A vecinos de 33, Cerro Largo, Rocha, sumado el puente sobre el Cebollatí Charqueada, todo eso genera una optimización de la producción y por ende más arraigo de la producción en esas zonas. Y estamos terminando de evaluar, no porque no creamos en su conveniencia, sino por la ecuación económica, algo que la gente del litoral oeste nos reclama, que es el dragado a 36 pies de lo que va de Nueva Palmira a Fraiventos. 36 pies dije, ¿no? A 36 pies de Nueva Palmira a Fraiventos. Miren el Uruguay, si tenemos el canal de acceso a 14 metros, si tenemos la navegabilidad de las lagunas, si tenemos las rutas que no voy a mencionar salvo la 6, que para mí es la gran igualadora del centro del territorio nacional. Y tenemos la inversión portuaria que está creciendo en Colonia y el canal de navegación, así el Uruguay empieza a tener más justicia territorial y logística. Y al fin y al cabo todo esto es otro tipo de libertad, que es ante el mundo. La independencia, la famosa independencia, la soberanía, eso es libertad. Y así está dedicado nuestro trabajo. Entonces, podemos decir que hay un fuerte crecimiento del empleo, que hay un avance en la agenda de reformas, que hay más recursos volcados a la sociedad, que tenemos el menor riesgo país de nuestra historia, que ha habido baja de impuestos, que se cumplen las metas fiscales y que tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años por lo menos. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay respeto por los recursos de la gente? ¿Hay sensibilidad? Y hay eso intangible que es
tan importante en la vida de todos nosotros. 2, la confianza sobre el cual camina y se cimenta lo que necesita todo individuo, que es la esperanza. Hoy hay confianza y por ende hay esperanza. Tengo que hablar de la reforma de la Seguridad Social. Porque me olvidé de algo cuando hablaba de transporte, logística, crecimiento. Quiero hablar especialmente del turismo, porque fue de todos los sectores del país seguramente de los más castigados. Con Tabaré hemos tenido un trabajo muy arduo. Yo quiero hoy a todos los operadores turísticos del país, a las corporaciones, a las cámaras, a los sindicatos locales, yo les quiero reconocer, agradecer, primero, el aporte de ideas y segundo, la resiliencia que hoy están limpiándose las heridas y arrancando como si no hubiera pasado nada, pensando una y otra vez en las próximas temporadas turísticas. Les hablaba de la reforma de la Seguridad Social. No voy a venir acá a discutir la urgencia de la misma. Creo que todos hablamos de la urgencia de la reforma de la Seguridad Social. No voy a venir acá a hablar si fue discutida, porque la discutimos para dentro de nuestros partidos, la discutimos en la coalición, lo discutimos con sindicatos, lo discutimos con el que quiso, lo discutió acá el Parlamento trayendo organizaciones en el Senado, en diputados. Lo que podemos discutir es el costo político. ¿Cuál era el costo político? Yo recuerdo una reunión con los legisladores de la coalición y yo le dije que el único costo político que se iba a pagar el que no asumía la responsabilidad de hacer la reforma hablando tantos años que era urgente. ¿Y saben qué? No me corresponde la arena política. Pero acá hay que dar certidumbres. Acá hay que dar certidumbres. Porque el futuro de las jubilaciones está en juego. Todos en mayor o menor medida, y quizá más los uruguayos cuando empiezan a laburar ya empiezan a pensar cuando se vaya a jubilar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Tiempo hubo. Ideas también. Oportunidad de aportar, ni que hablar. Es muy importante saber qué se va a hacer con esa reforma que tanto trabajo, tanta negociación nos costó y que tanto futuro le podemos asegurar a los uruguayos que se van a jubilar con este nuevo sistema y no van a faltar recursos. El 1 de marzo del 2020 hablé también de la libertad de expresar las ideas de cada uno. Parece de perogrullo en nuestro país, pero viendo cómo está la cosa en la vuelta, no está mal recordarlo. Porque Uruguay siempre se ha destacado por el nivel de discusión. Uruguay siempre se ha destacado por el nivel de tolerancia que ha sufrido para mí una redefinición, porque la tolerancia en tiempos cuando era meramente físico se podía tener con la lejanía. Hoy en este mundo virtual que vivimos, ya la tolerancia es en la mezcla constante de distintas opiniones y distinta gente, ya sea físicamente o en el mundo informático. A mí me ha pasado, y estoy seguro que a ustedes les genera mucha pena, igual que a mí, cuando voy a un lugar y dice, en mi casa no se habla más de fútbol ni de política. No podemos tolerar que en una casa no se hable más de fútbol y política, si donde se genera la democracia es en la mesa de ahí, de donde se sienta toda la familia. Hoy de mañana me escribía una persona, un hombre Julio, que me dice, te manda saludo la persona más frentista que conozco, con la cual discuto todo el día, papá, es mi esposa, me dijo. Y le digo, si supiera este hombre que yo voy a ver básicamente de él hoy acá. Y por eso, capaz que a modo de mirarnos al espejo,
cuidemos esta cohesión social. A mí me preguntan, yo, mira, en Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río. La sangre no llega al río. Y por eso nuestro gobierno, en el proceso de decisión, en la ejecución de las políticas, siempre ha respetado la opinión contraria. No habrán escuchado a este presidente ni insultar ni levantar la voz en lo que va de gobierno. Porque una y otra vez, me repito y ya vive conmigo, que en la vida de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en la vida política, hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Decía también en el discurso de Asunción, la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. Bueno, se lo tomaron a pecho. Es verdad que para la oposición las críticas son siempre pocas y que para el gobierno las críticas son siempre muchas. Y no lo digo por el gobierno, lo digo porque los gobiernos pasan la democracia la misma. Y nosotros tenemos que ocupar de aquí y ahora en este momento. Para terminar, quiero desearle suerte en el próximo proceso electoral. Me encantaría que se pueda dar una visión positiva en los planes de gobierno, en la discusión política, que todos tenemos buenas ideas, aún así no las compartamos. El 1 de marzo del 2020 dije que me quería hacer cargo, que nos queríamos hacer cargo. Pasado el tiempo, creo que hemos demostrado que hemos abrazado esta tarea con pasión, con responsabilidad y con dedicación. Quedan 364 días. Cada día de ello igual de importante. No para nosotros, en la vida de los habitantes de nuestro querido país. Y créame que en estos 364 días voy a cumplir con la palabra empeñada de hacerme cargo. Muchas gracias.